Aquí platicándoles rápidamente qué hará Manuel Zabaleta en el taller constructivo hacia la certificación, porque es muy interesante lo que hace Manuel Zabaleta en cuanto al trabajo con la lectura. En realidad Zabaleta es uno de los grandes maestros mexicanos, y en cuanto a conceptos, pues él nos estará hablando desde los conceptos de leer, lectura y lector. Pero vamos a hacer un panorama de la lectura en México, que arrancaremos desde la tecnología educativa, lo traeremos al proceso de modernización educativa y lo colocaremos en la reforma educativa actual. Obviamente el paso por la reforma integral de educación básica es importante para llegar al acuerdo 592. Y Zabaleta nos va a empezar a hablar de por qué una indiferencia hacia la lectura, por qué a veces hay esa indiferencia hacia la lectura, y nos abordará algunos de los problemas considerados como apoyo para el fomento de la lectura, de tal forma que pues él con su sabiduría hablará de algunos países de América y cómo se han ido consolidando alguna serie de medidas para fortalecer el fomento a la lectura. Es importante, por ejemplo, cuando escuchamos a Zabaleta, escucharlo hablar de la oralidad y la tradición popular en la literatura infantil, porque la literatura infantil se convierte en el medio para fomentar la lectura. Así nos empieza a hablar de los géneros literarios y sus formas más representativas, por ejemplo, dentro de la literatura infantil, por ejemplo, lo lírico, lo narrativo, lo dramático. Nos habla de las formas líricas populares, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado arrullos o arrorros, coplas, adivinanzas, mentirillas, retahílas, cuentos de nunca acabar, las jerigonzas, las rondas infantiles, las cantinelas, que también le llaman cantilenas, los trabalenguas y los refranes? Cuando escuchamos esto y nos habla, por ejemplo, el profesor que asiste o escoge tradiciones, por ejemplo, donde tiene que explicar y reunir los elementos esenciales que lo caractericen como folclórico, la verdad es que el taller y su construcción hacia una certificación se hacen verdaderamente sublimes, diría yo, se elevan bastante cuando se empiezan a citar, por ejemplo, algunas tradiciones populares de los respectivos países en América, por ejemplo. Esto se vuelve una dinámica bastante interesante. Pero Zabaleta nos va a hablar de algunas técnicas para la iniciación de la lectura. Por ejemplo, escuchar en voz de Zabaleta aspectos relacionados con la narración oral, con la lectura en voz alta, con el juego como un factor para animar a leer o enseñar a leer y animar a leer. Con Zabaleta esto se vuelve magnífico. Abordará, por ejemplo, características del animador de lecturas. Nos hablará, por ejemplo, también de la aparición de las estrategias para hacer de la lectura un juego, y nos va a hablar del despertar en el educando el placer de leer, cómo se despierta en los alumnos, cómo se despierta en nuestros niños el placer de leer para llegar finalmente a lo que sería la animación de la lectura, cómo se tiene que hacer todo el proceso de animación a la lectura y cómo uno cuando se traduce, cuando se convierte en lector, puede hacer llegar todo al corazón y tocarlo, porque ahí está la parte maravillosa de la lectura, como un punto de entrada al conocimiento y como un punto desde el cual, animando al corazón, se anima el sujeto a leer y además recupera los valores, las actitudes y las enseñanzas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Los esperamos para que escuchen a Manuel Zabaleta. Si no lo han escuchado, no se pierdan de escucharlo. Y sobre todo, quienes ya lo han escuchado podrán señalarnos que lo que estoy diciendo aquí
es cierto. Muy buenas noches, maestros. Soy Manuel Quiles Cruz.